ponerse un poco en los zapatos de los gobernantes. Y uno dice, bueno, gobernar estos países es muy difícil. Los países de América Latina son países cada vez más ingobernables. Tienen una cantidad de fuerzas que escapan su poder, el narcotráfico, las multinacionales, las potencias extranjeras, las organizaciones no gubernamentales que tienen poder global, las organizaciones locales que tienen un poder local muy fuerte. Y sin embargo, los medios tendemos a criticar siempre al gobernante como el responsable de todo lo que sucede en el país, cuando en realidad el pobre muchas veces no tiene control sobre la mitad de lo que pasa en su país. Entonces, ¿no estamos nosotros también limitando nuestra visión del poder y nuestro foco de ataques a unos gobiernos que están teniendo problemas graves de gobernabilidad? Le pregunto a Carlos y le pregunto a Rodrigo. Eu creio que se, posso falar assim, se escuta? Sim. Sim. Tenho o microfone assim. Posso continuar falando em português para ser traduzido? Sim. Eu acho que você tem toda a razão. Muitas vezes a imprensa, eu digo na imprensa brasileira em particular, que eu acompanho de perto, da qual participo, tem o seu enfoque muito em cima do governo. Evidentemente que quando ocorrem casos graves, como esses dois que eu relatei, corrupção no governo Collor e esse caso agora do Mensalão, todas as atenções vão em cima do governo. Agora, eu acho que a culpa, os problemas estruturais, tudo vão muito além disso. O Rodrigo fez uma colocação que eu achei muito boa a respeito dos conflitos de poder entre governo e imprensa, entre a fonte e nós, que somos os intermediários da opinião pública. O ex-presidente Lula, num momento de grande franqueza e honestidade, disse certa vez que notícia é tudo que o governo quer esconder. E tudo que o governo quer mostrar, muitas vezes é propaganda. Você vê que eles também conseguem ser sinceros. E nessa discussão, eu sempre acho, a gente sempre se pautou na Editora Abril, na revista Veja particularmente, de que nós não fazemos jornalismo para agradar o governo, para agradar a oposição, para agradar aos anunciantes, para agradar os nossos amigos. Nós fazemos jornalismo, a nossa missão, para a opinião pública, em especial para os nossos leitores. Eu acho que a gente nunca pode, como profissionais, perder isso de vista. Não queremos agradar o governo, mas também não queremos agradar. Nós estamos a serviço do país, da opinião pública dos nossos leitores. Yo creo, María Teresa, que cada uno de los dos está en su lado y cada uno está jalando y al final el resultado puede terminar siendo favorable para la sociedad. Pero me parece que la pregunta no es si la actitud debe ser condescendiente, sino simplemente que cada uno, cumpliendo su papel, obliga un poco a cambiar el comportamiento del otro. Me parece que es inevitablemente una relación permanente de tensión, un tire y afloje. Creo que no puede ser de otra manera. Ahora, donde sí creo que puede haber, digamos, una reflexión sobre una necesidad que tenemos los medios de cambiar, es en el tipo de presentación de la información. Creo que, sobre todo en una época donde el registro de las noticias está llegando tan fácilmente a la gente en los celulares, por supuesto en los medios electrónicos de internet, etcétera, cuando la noticia está llegando de una manera tan inmediata, se necesita que todos los medios, no solamente los medios escritos, incluso la televisión, seamos mucho más analíticos, seamos mucho más profundos y no nos limitemos a hechos que pueden ser desmentidos por hechos posteriores muy rápidamente. Hay una coyuntura ahorita en el continente que nos está enfrente a todos nosotros, que es una cantidad de gobiernos que están en el continente que son gobiernos de izquierda o se definen como gobiernos de izquierda y se definen como gobiernos populares y critican a los medios o casi han hecho gran parte de la fuerza de su gobierno criticar a los medios. Por ejemplo, en Ecuador el presidente insulta a los medios permanentemente, interrumpe las publicaciones regulares y se meten los medios para hacer las famosas cadenas. Lo mismo hace Venezuela, el presidente de Venezuela, pasa con el presidente de Nicaragua,
pasa con la presidenta de Argentina. En muchos de esos países incluso han cambiado las normas para meter a los medios en cintura. El argumento de ellos es que hace tiempo que los medios de comunicación privados dejaron de ser la voz del pueblo y solo se representan a sí mismos, o que son una trinchera de la oposición para agredir y sabotear a los gobiernos progresistas. Ese ha sido más o menos su argumento. Nosotros somos los gobiernos populares, nosotros representamos al pueblo y estos medios son unos medios privados que solo se representan a sí mismos y dejaron de tener sintonía con el pueblo. ¿Qué le contestamos a ese tipo de argumentación? ¿Qué opinan ustedes sobre cuál debe ser la posición ahí de los medios y qué contestarle a ese tipo de argumentos? Temos que defender sempre nossos princípios e exercer a nossa missão. As críticas desses governos de esquerda ou populistas que existem hoje na América do Sul, na América Latina, elas são diferentes das críticas feitas por governos conservadores ou governos de direita, digamos mas na essência todos ficam insatisfeitos com a imprensa. Eles não gostariam, eles gostariam con la prensa, a ellos les gustaría ocultar las cosas. Y como que nosotros, Revista Semana, Revista Bella, como que nosotros somos vistos, esta misión a que nos referimos hace 30 años, con tapas, con personalidades colombianas en distintos momentos. Somos vistos excesivamente críticos, como malhumorados, como serios, como de izquierdas, como de derecha, como centristas, como tolerantes. Somos vistos de distintas formas, pero nosotros no tenemos control sobre eso. La gente puede mirarnos como quieran, pero lo que a nosotros nos parece, lo creemos, es que nosotros somos como nos definimos. Nosotros buscamos permanentemente la verdad por todos los medios a nuestro alcance. Y eso en los medios, tanto en los medios impresos como en los digitales. Y los conflictos siempre existirán. Hace poco un conflicto con el gobierno de Bolivia, que no sé si ya los demandó, pero anunció que los iba a demandar. ¿Cómo fue eso, Carlos? Foi uma denúncia que a revista Veja fez sobre questões de narcotráfico na Bolívia. A Bolívia tem uma grande fronteira com o Brasil. Bolivia tiene una gran frontera con Brasil y por ahí se pasa. Y ahí es un estado, como se sabe, asociado a lo que existe de peor, la tristeza de un país, lo que se está sufriendo hace tantos siglos. Él prohibió la entrada de la revista Veja en Bolivia. Nosotros vemos que nuestra presencia en otros países es muy pequeña, pero nuestros lectores pueden accesar por medios digitales. Nosotros solamente nos defendemos diciendo hacemos lo que hacemos, ¿Tú cómo ves esta crítica que le están haciendo estos gobiernos de izquierda a los medios, de que se volvieron unos medios que defienden los intereses económicos y no están sintonizados con la gente? María Teresa, simplemente me parece que gobiernos como los de Venezuela y los de Ecuador no son democracias plenas. Y me parece que esos indicadores que tú y yo estudiamos en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes hace muchos años sobre qué es una democracia, hoy en día no son los que realmente nos dicen cuál es la naturaleza de un régimen político. Me parece que hoy en día es mucho más importante preguntar ¿dónde hay libertad de prensa? Para saber si hay una democracia o no. Creo que si en Venezuela hubiera una revista como Semana, el proceso electoral que está llevándose a cabo en ese momento sería muy distinto, porque simplemente el presidente Chávez, igual que el presidente Correa en Ecuador, no podrían monopolizar el debate político y la vida pública en la forma como lo hacen si hubiera un espacio para el análisis realmente independiente como lo que puede ser Semana en Colombia o Bella en Brasil. Y yo creo otra cosa, yo creo que además a medida que estos gobiernos se fortalecen y se quedan en el poder durante tantos años, uno diría todo lo contrario, que si ellos lo que quieren es democratizar los medios, deberían dar más libertad, de que haya más medios, de que haya más crítica, no regulaciones para cerrarlos, callarlos.
¿no? Que es lo que a uno le llama la atención. Uno creería que más libertad produce mejores medios y produce más medios y más competencia. Claro, pero es muy probable, María Teresa, que la posibilidad de Rafael Correa y de Hugo Chávez de ganar y ganar elecciones se disminuyera notablemente si hubiera una prensa realmente libre e independiente. Por supuesto. Ahora, es distintos los matices, ¿no? Sí, distintos matices. Só acrescentando a isso, os governos de esquerda ou populistas, nem sempre sei. No Brasil, há muitos anos, o Partido dos Trabalhadores, o PT, defende o chamado controle social dos meios de comunicação. Isso eles não se referem à imprensa, aos meios radiofônicos e televisão. No Brasil, são uma concessão do Estado e, como tal, sujeitas à cassação a qualquer momento. Eles se referem à imprensa escrita, a prensa escrita que deve ter meios de fiscalização, o que significa censura, o que significa controle do Estado. Isso é uma ala muito importante do PT que defende incansavelmente. Vai e volta. E sempre que há esses escândalos, como agora do Mensalão, isso volta à tona. O ex-ministro de comunicação do governo Lula, Franklin Martins, que é jornalista, que é periodista, entre comillas, ele luta para que se estabeleça o estatuto de que os jornalistas, a prensa, os meios de comunicação, rádio e televisão, têm que ter controles sociais, seja lá o que isso significa. Mas nós sabemos o que isso significa. É censura. Pero nosotros sabemos lo que significa, es Tiene censura. distintos nombres en cada país, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, se ha hecho toda una legislación de evitar la discriminación. Todo se define en términos de discriminación. Cualquier crítica al gobierno, como está liderado por un líder indígena, entonces es una discriminación. En otros países es en Venezuela es cualquier cosa que sea en contra de la revolución, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre hay como unas definiciones, pero que son muy arbitrarias, dependen es del poder. Y siempre hay la utilización de conceptos como la seguridad nacional, como la defensa de la democracia, para tratar de aconductar a los medios. Y esto no solamente ocurre en Bolivia y en Ecuador y en Venezuela. En Estados Unidos hay permanentemente un tire y afloje entre los medios y el poder por la publicación de temas que son sensibles a la seguridad nacional. Generalmente, en esas grandes batallas han triunfado los medios de comunicación. Pero creo que son distintos, ¿no? Porque hay unas reglas de juego más transparentes que de alguna manera son más favorables a los medios. En algunos de estos países se han cambiado las reglas de juego donde criticar a un funcionario público es faltarle al respeto y es sujeto de cárcel, que es como otras condiciones, ¿no? Sí, pero la publicación de los famosos papeles del Pentágono, para citar un caso emblemático, etcétera, siempre fue posible solo después de largos y complejos procesos conflictivos. Bueno, han llegado aquí varias preguntas de los participantes. La primera pregunta que hace Patricia Martínez es, ¿qué tanto la agenda de los medios responde a los intereses nacionales y qué tanto responde a sus intereses económicos políticos? ¿Cómo garantizar que los medios sean accountable, dice, o que respondan ante el público? Carlos. Eu acho que quem decide isso é o leitor. O leitor, ele premia as publicações que são isentas, que fazem jornalismo de qualidade, isentas, que fazem periodismo de qualidade, que são corajosas, e punem as que não são. Como lo punem? Deixando de comprá-las. Eu acho que e me parece que o leitor, o telespectador, o internauta, o oyente, ele é o nosso patrão. Patrão. Ele decide essas questões. O leitor é muito inteligente para escolher. Não faltam opções de escolha. A los gobiernos que los eligen cada 4 años, eso a nosotros nos eligen todos los días, de alguna manera, ¿no? No. Todavía no. Así. No digo, nos elige el público, nos compra o nos deja de comprar cada día.
Não se deixa. Luisa Ramírez pregunta, ¿qué fuerzas creen que fomentan la autocensura, si las hay, que no existían o predominaban hace 30 años? Rodrigo. Pues yo quisiera subrayar el ejemplo que se mencionó al comienzo de este conversatorio. Cuando Semana salió hace 30 años al mercado, la tradición que había en Colombia era la de semanarios que estaban matriculados políticamente. Había el semanario del doctor Carlos Lleras Restrepo, que se llama Nueva Frontera, el semanario de la familia Turbay, de la Casa Pastrana. Ninguno de esos semanarios existe hoy en día. De hecho, ninguno tuvo importancia periodísticamente. El que sí existe hoy y el que sí tuvo importancia fue Semana, precisamente porque adoptó una agenda periodística independiente y no estuvo matriculada a ninguna casa política como era la costumbre de la competencia hasta el momento. Pregunta Ana López, ustedes han hablado sobre la censura del poder político, pero hay una censura más sofisticada, la del poder de los conglomerados económicos, que amenazan o amordazan de forma más sutil, con apoyo financiero, con pauta o quitándola, jugando con eso. ¿Cómo han enfrentado ustedes en Bella ese tipo de presiones, Carlos? Presión de anunciantes. De los anunciantes y de los poderes económicos. O faturamento publicitário de Veja hoje é praticamente igual de 2005, quando estourou o escândalo do Mensalão, e ha subido a níveis razonáveis mas a Veja, durante bom período, ela deixou de receber anúncios de grandes anunciantes governamentais, começando por Petrobras, que é a maior empresa brasileira, e que suspendeu campanhas grandes que já estavam programadas, não somente em Veja, mas na revista Exame, que é uma revista de economia e negócios, como Dinero, como publicações semanas e outras estatais importantes. Felizmente, o Estado no Brasil, embora seja um grande anunciante, não é o anunciante da Veja. Agora, ela continuou fazendo suas matérias e sua linha, apesar dessas pressões enormes que recebeu. O próprio jornal que eu mostrei aqui rapidamente no período da censura, o jornal Estado de São Paulo, ele durante muito tempo ele perdeu toda a publicidade do governo do Estado de São Paulo, ao qual ele fazia oposição, e depois do governo federal. E, no entanto, ele resistiu bravamente, até porque, felizmente para ele, numa outra época, a sua receita publicitária dependia muito dos anúncios classificados. Hoje os classificados são diferentes. Essa pressão nós vamos enfrentar sempre, até porque uma imprensa livre depende da publicidade. Porque o Roberto Tivita, que é o presidente da Editorial Abril, costuma dizer que democracia é liberdade de imprensa e livre iniciativa são indissociáveis, porque sem a livre iniciativa não existe concorrência, e sem concorrência não existe publicidade, e sem publicidade torna-se muito difícil você ter imprensa livre, e como foi lembrado aqui pelo Alejandro Santos, é algo muito caro, custa muito caro fazer bom jornalismo, você investigar, exige tempo, exige profissionais. Ese tiempo profesional y tenemos que luchar contra Teresa, si me permite, es que tengo una observación de Miguel Enrique Otero que nos acompaña del Nacional de Venezuela. Miguel Enrique dice, a raíz del comentario que yo hice sobre la falta de medios independientes en Venezuela, dice que el Nacional es un periódico independiente. Mi crítica no es al Nacional o a otros medios o a otros periodistas que están tratando de hacer periodismo, sino al régimen que ha tratado de minimizar la voz de la oposición. Hoy en día en Venezuela hay un desequilibrio que es evidente en contra de la oposición en términos del acceso a los medios de comunicación. Lo que ocurrió con Radio Caracas. A ti mismo, Miguel Enrique, te he oído en otros foros
expresarte en forma crítica sobre la manera como el gobierno ha restringido las importaciones de papel, ha retirado la pauta oficial, en fin, ha hecho una gran cantidad de cosas para tratar de quitarle espacio al ejercicio del periodismo independiente. Ese era el sentido de mi comentario. Para cerrar, que nos queda ya poco tiempo, yo quisiera hacerles una pregunta. El Internet, la revolución de los medios digitales nos ha cambiado la relación de los medios con el poder, porque el poder puede comunicarse con su ciudadanía sin pasar por nosotros. Por primera vez un presidente tiene Twitter, ¿no? Puede comunicarse masivamente con miles de personas directamente con su propia voz sin tener que depender de que los medios interpretemos, mediemos, etcétera. ¿De qué manera cambia eso la relación con el poder? ¿De qué manera nos hace, digamos, nos impide hacer mejor nuestro trabajo o al contrario nos abre unos campos para hacer nuestro trabajo? ¿Cómo lo ves tú, Carlos? Tem a ver pouco com o populismo que a gente falou desses governos, porque seria a comunicação direta fugindo das instituições. No caso, a comunicação direta do governo com as pessoas com as quais ele quer falar através da internet. Agora, a internet, sobretudo no caso brasileiro, abriu campo para que surgissem blogueiros que são radicais defensores do governo e radicais críticos do que eles chamam de PIG, como em inglês, PIG, Partido da Imprensa Governista, que são todos os que denunciam os abusos do poder. E é muito barato, e você consegue se comunicar com seus internautas, com os seus partidários, com as pessoas que comungam das ideias com você. Eles, hoje no Brasil, inclusive, eles são organizados, eles se chamam de blogueiros progressistas. E eles têm como um dos principais alvos, evidentemente, a revista Veja, as organizações Globo, o jornal Estado de São Paulo, o jornal Folha de São Paulo, ou seja, a imprensa livre, crítica, e que não é necessariamente de oposição ao governo, a nenhum governo, e sim é comprometida com os valores éticos y jornalísticos que lo estamos discutiendo aquí. Creo que todavía los medios tradicionales juegan un papel muy importante, María Teresa, y quizás lo que sí ha cambiado es la manera como operan los medios internacionales. Se les han abierto oportunidades con Internet y con las redes sociales, pero fíjese usted que algunos de los fenómenos que normalmente se mencionan como expresión como prueba del poder que tienen los nuevos medios, en el fondo, más bien lo que demuestran es que todavía los nuevos medios dependen de los viejos. Por ejemplo, aquí en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe tiene una gran habilidad para manejar el Twitter, sin duda. Hace unos trinos oportunos, provocadores, noticiosos, y los recogemos todos los medios. Pero finalmente su impacto no depende de que lo lean en Twitter, sino de que los medios de comunicación lo recojan, que es algo parecido a lo que ocurrió con el caso de Wikileaks. Wikileaks lo hubieran podido tratar de difundir por las redes, era un fenómeno muy cercano a la naturaleza de los nuevos medios. Y lo que hicieron fue buscar a los grandes medios de comunicación del mundo, a los grandes periódicos, para que ellos publicaran la información que habían obtenido secreta de varios gobiernos. Entonces, para cerrar, volvemos al origen. Los medios necesitamos el poder para funcionar y el poder nos necesita a nosotros también para funcionar. Muchas gracias a los dos.